A mis 66 años pensé que ya nada podía sorprenderme. Había visto partir a mi esposo, había criado sola a mis hijos, había enterrado amigos y soportado traiciones, pero nada me preparó para lo que ocurrió aquella tarde en el hospital. Fui a visitar a mi nieta recién nacida. La sala olía a desinfectante y a flores marchitas. Caminaba por el pasillo con el corazón lleno de ternura. Cuando mi teléfono vibró, miré la pantalla. Un número desconocido. El mensaje decía: aléjate de esa habitación. Ya saben. El pasillo parecía estrecharse de golpe. Las luces blancas se volvieron demasiado brillantes. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Por un instante creí que era un error, pero cuando alcé la vista hacia la puerta de la habitación, entendí que aquel mensaje no era una broma. El silencio en ese pasillo me pareció más peligroso que cualquier grito. Antes de seguir contándote lo que ocurrió en ese hospital, dime en los comentarios desde dónde me escuchas y asegúrate de estar suscrito. Así sabré hasta dónde llegan estas confesiones que tal vez nunca deberían haberse contado. Retrocedí un paso, otro, y entonces desde el interior de la habitación escuché un murmullo extraño, como si varias voces hablaran al mismo tiempo. Me apoyé en la pared para no caer, y lo que vi al asomarme por la rendija de la puerta me heló la sangre. Me quedé inmóvil frente a la puerta entreabierta. La pintura blanca estaba descascarada, y por esa rendija se filtraba una luz mortecina. No era la luz cálida de una lámpara de hospital, sino un resplandor azulado, extraño, que parpadeaba como una pantalla mal conectada. Adentro, escuchaba murmullos, voces entrecortadas, rápidas, que se solapaban. No reconocí ninguna. No eran médicos, tampoco familiares. Eran susurros cargados de prisa, como si planearan algo que no debía escucharse. Mi mano temblaba sobre el picaporte. Quise entrar, pero el mensaje en el celular seguía ardiendo en mi mente. Aléjate de esa habitación. Ya saben, ¿quién lo había enviado? ¿Quién sabía que yo estaba allí en ese pasillo a esa hora exacta? Miré hacia atrás. El corredor estaba vacío, solo una enfermera en la esquina, escribiendo en un cuaderno. No parecía notar nada raro. El olor a cloro me llenaba los pulmones, mezclado con ese perfume a flores viejas que siempre dejan los visitantes. Retrocedí un paso, pero entonces lo escuché. Mi nieta llorando, su llanto débil, apenas un gemido desde adentro de esa habitación. El corazón me dio un vuelco. Mis piernas querían correr, entrar y abrazarla, pero mis instintos gritaban que no lo hiciera. Señora, ¿necesita ayuda?, preguntó la enfermera. Desde lejos la miré, pero no respondí. No podía. Había algo en ese llanto que no era normal. Sonaba apagado, como si viniera desde un rincón muy profundo. Respiré hondo. Acerqué la oreja a la puerta y escuché con más atención. Las voces seguían. Un hombre dijo con frialdad: ya saben qué hacer si alguien entra. El celular vibró otra vez. Otro mensaje. Mis dedos temblaban al abrirlo. No se mueva. Espere. La policía ya está en camino. El aire del pasillo se volvió más pesado. Podía sentir mi pulso en las sienes. Había llegado a un punto del que no podía retroceder. Y entonces la puerta se abrió sola, apenas unos centímetros más. Lo que vi dentro me heló la sangre. La puerta chirrió al abrirse y pude ver el interior por primera vez. La habitación no parecía una sala de hospital. Las cortinas estaban cerradas, la lámpara de techo apagada. Solo quedaba la luz azulada de una pantalla encendida
en una esquina. 3 personas de espaldas, 2 hombres, una mujer, todos vestidos con ropa civil, no con uniformes médicos. Uno de ellos sostenía una carpeta. Otro hablaba en voz baja por un auricular. La mujer se inclinaba sobre la cuna de mi nieta. Quise gritar, pero el miedo me clavó los pies al suelo. La mujer se apartó un poco y vi el rostro de mi nieta. Dormía, o eso parecía. Había algo extraño en su respiración. Muy lenta, demasiado lenta para un bebé. Uno de los hombres murmuró: ¿Está lista la firma? El otro respondió: falta confirmar. El abogado viene de camino. Mi estómago se retorció. ¿De qué firma hablaban? ¿Qué tenía que ver con mi nieta? El celular volvió a vibrar. Otro mensaje anónimo: si entra ahora, muere. Espere a la policía. El pasillo parecía más largo de lo que era. Las luces parpadeaban. El silencio se llenaba de un zumbido agudo en mis oídos. Retrocedí 2 pasos y choqué con alguien. Me giré de golpe. Era un guardia de seguridad, su rostro inexpresivo. ¿Todo bien, señora?, preguntó, pero su tono no era de preocupación. Era frío, mecánico. Tragué saliva. Asentí débilmente. Él me miró fijamente unos segundos más. Luego siguió caminando hacia el ascensor. Yo me apoyé contra la pared, el corazón golpeando mi pecho. Desde la habitación llegó un sonido metálico, como una bandeja cayendo al suelo. Una voz femenina dijo: «Cuidado». El llanto de mi nieta se hizo más fuerte, más desesperado. Yo ya no podía quedarme quieta. Di un paso hacia la puerta. Uno más. Pero antes de empujarla, otro mensaje iluminó la pantalla de mi celular. «Atrás. Están armados». Mis manos sudaban. La puerta seguía entreabierta. La policía aún no llegaba. Y yo estaba sola, atrapada en un pasillo que de pronto parecía un callejón sin salida. Lo que decidiera en ese instante podía costarme la vida o la de mi nieta. El llanto de mi nieta se clavaba en mis oídos como un cuchillo. El pasillo estaba vacío, pero yo sentía que todas las paredes me observaban. No podía quedarme ahí, congelada, con el corazón latiendo como un tambor en mi pecho. Empujé la puerta apenas un poco más, lo suficiente para ver con claridad el interior. La habitación era un escenario torcido. La cama de hospital estaba contra la pared, pero parecía no haber sido usada. En la cuna, mi nieta seguía gimiendo, con la piel pálida bajo la luz azulada. La mujer que estaba a su lado le acomodaba una manta, pero sus movimientos eran mecánicos, como si no estuviera cuidando, sino revisando algo. El hombre de la carpeta anotaba con rapidez, mientras el otro caminaba nervioso, hablando por el auricular. «Necesitamos que el documento llegue antes de que alguien sospeche», dijo en tono bajo. «Ya saben que la vieja está aquí», respondió el de la carpeta, sin levantar la vista. Sentí que mis piernas cedían. «¿La vieja?», se referían a mí. Retrocedí instintivamente, mi espalda chocando contra la fría pared del pasillo. El olor a desinfectante se mezclaba ahora con otro aroma, algo metálico, como hierro oxidado. Era un olor que me revolvía el estómago. El celular vibró otra vez. El mensaje era más urgente. «No entre. Están esperando que lo haga. Ve a la ventana de al lado». Con manos temblorosas avancé unos metros hasta la puerta contigua. Miré por el ventanuco de cristal y desde ahí tuve otra perspectiva de la escena. La mujer sacaba una jeringa de un pequeño estuche, la agitaba con calma, eliminando burbujas de aire.
El hombre del auricular asintió. Cuando firme, procedemos. Mi nieta lloraba más fuerte. Su voz era un llamado desesperado, un grito de vida que parecía perderse entre esos desconocidos. Me tapé la boca para no gritar. El teléfono volvió a vibrar. 5 minutos. Aguante. La policía está entrando al edificio. 5 minutos. Parecían una eternidad. Y mientras tanto, mi nieta estaba ahí, indefensa, rodeada de sombras que planeaban algo que no podía entender del todo. El pasillo parecía más oscuro. El tiempo se había detenido. Y yo sabía que un paso en falso podía costarnos todo. El ascensor al final del pasillo se abrió de golpe. El sonido metálico me hizo sobresaltar. De él salió el mismo guardia de seguridad que me había abordado minutos antes. Caminaba lento, con las manos a los costados, pero sus ojos iban directo hacia mí. Me aparté de la puerta contigua y fingí mirar mi celular. Sentía sus pasos acercándose, cada uno más pesado que el anterior. Señora, dijo, con voz grave, no puede estar aquí. Levanté la vista con esfuerzo. Estoy esperando a que mi nieta termine un chequeo, mentí, tratando de sonar convincente. El guardia ladeó la cabeza. Su expresión era neutra, demasiado neutra. La habitación está cerrada por protocolo, respondió, sin dejar de mirar. El celular vibró otra vez en mi mano. El mensaje era claro. No confíe en él. Tragué saliva. Voy a la cafetería entonces, dije, dando un paso hacia atrás. El guardia extendió un brazo, bloqueando el pasillo. No, quédese aquí. El aire se volvió irrespirable. El sudor me corría por la espalda. Su mirada era fija, casi hipnótica. Detrás de la puerta escuché el llanto apagado de mi nieta. Mi corazón quería atravesar las paredes. El celular vibró con un mensaje más, casi desesperado. Resista. La ayuda está subiendo por la escalera norte. El guardia pareció escuchar algo en su radio. Tocó su auricular y murmuró unas palabras que no alcancé a entender. Luego se giró y caminó lentamente hacia la habitación de mi nieta. Lo seguí con la mirada. Su silueta bloqueaba la débil luz del pasillo. Cuando puso la mano sobre el picaporte, sentí que mi cuerpo se quebraba. No podía permitirlo. Di un paso al frente, decidida a gritar, pero lo que ocurrió en ese instante me heló hasta los huesos. La puerta del extremo del pasillo se abrió de golpe. 3 hombres entraron apresurados, vestidos de civil, pero con placas brillando en el pecho. La policía. El guardia retrocedió un paso, sorprendido. «¡Alto!», gritó uno de ellos. «¡Nadie se mueva!». El pasillo se llenó de voces, de órdenes, de ecos metálicos. Yo me pegué contra la pared, incapaz de respirar. Los agentes se acercaron a la habitación de mi nieta con armas desenfundadas. El guardia levantó las manos lentamente, pero su rostro no mostraba miedo, sino molestia. La puerta se abrió de par en par. Dentro, los 3 desconocidos se quedaron petrificados al ver a los policías. La mujer soltó la jeringa al suelo, el líquido derramándose sobre las baldosas. El hombre de la carpeta intentó esconderla bajo su pie, pero era tarde. «Todos contra la pared», ordenó el oficial. Mi nieta lloraba con más fuerza que nunca. Ese sonido me devolvió la vida. Me acerqué, pero uno de los agentes me detuvo con un gesto. «Espere, señora, no es seguro aún». Los hombres obedecieron a regañadientes. La mujer temblaba, pero los otros 2 mantenían una calma inquietante. Uno de ellos murmuró algo en un idioma que no entendí. Los agentes comenzaron a esposarlos, pero yo sabía que aquello no era el final. Algo en la expresión de esos 3
me decía que la historia iba más allá de esa habitación. Y lo confirmé cuando vi lo que había sobre la mesa junto a la cuna. Una carpeta abierta, con documentos que tenían mi nombre en la portada. El aire me faltó. Esa carpeta no debía estar allí, y lo que contenía en su interior cambiaría mi vida para siempre. El agente la tomó primero, como parte de las evidencias, pero yo alcancé a ver mi nombre escrito en letras grandes, negras, frías, sobre la portada. El mundo alrededor se apagó. Solo existía esa carpeta. Señora, por favor, aléjese, me dijo uno de los policías, pero no pude. Esa carpeta, susurré, con la garganta seca. ¿Por qué tiene mi nombre? El agente me miró con seriedad, como evaluando si decirme algo o no. Finalmente cerró la carpeta y la guardó bajo el brazo. Es información reservada, respondió con tono firme, pero yo ya había visto demasiado. Entre las hojas había sobres con sellos oficiales, copias de documentos y lo que parecían ser testamentos. Mi testamento. El frío del hospital se coló en mis huesos. Sentí que cada paso dado hasta allí había sido una trampa, que todo me empujaba a este momento. El guardia esposado me lanzó una mirada. No era de miedo, era de burla. Sus labios se movieron apenas, murmurando algo que entendí con claridad. Ya saben, un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Esa frase. La misma del mensaje en mi teléfono. La mujer esposada comenzó a llorar, pero sus lágrimas no eran de arrepentimiento, eran de rabia contenida. Los oficiales sacaron a los 3 de la habitación, empujándolos hacia el pasillo. El llanto de mi nieta se suavizó un poco. La cuna parecía un refugio en medio del caos. Yo me acerqué a ella, acariciando su manita tibia, pero mi mente no estaba en paz. Esa carpeta, esas voces, esa frase, todo apuntaba hacia mí. Lo que no sabía era que lo que estaba escrito en esas páginas iba a arrancar la poca calma que me quedaba. Me dejaron sentada en una sala de espera mientras los agentes se llevaban a los detenidos. El hospital, antes lleno de movimiento, ahora estaba en silencio. Ese silencio espeso que solo aparece cuando todos saben algo que uno ignora. Pasaron minutos, tal vez una hora, no lo sé. Finalmente un oficial entró con la carpeta en la mano. Se sentó frente a mí, suspiró y la abrió lentamente. Señora, necesito que esté preparada, me dijo. Lo que encontramos aquí involucra a su familia. Mi corazón se detuvo un instante. Sacó la primera hoja. Era una copia de mi testamento, pero no la versión que yo había firmado. Las páginas estaban alteradas. Mi firma estaba allí, pero el contenido había sido cambiado. Declaraba que yo cedía inmediatamente todas mis propiedades a mi hijo menor y a su esposa. Esto es imposible, dije, con la voz quebrada. Nunca firmé algo así. El oficial pasó a la siguiente hoja. Otro documento, una orden médica falsa que me declaraba incapaz de manejar mis asuntos financieros. Estaba firmada por un médico que yo ni siquiera conocía. Me cubrí la boca con la mano. La traición me supo amarga. Hay más, continuó el oficial. Sacó un sobre sellado. Adentro había fotografías. Fotos mías, tomadas sin que yo me diera cuenta. Caminando por la calle, entrando al hospital, incluso en mi propia casa. Sentí que el aire me faltaba. Había estado vigilada durante meses, quizá años. El oficial cerró la carpeta. No es solo una estafa financiera, es algo más grande y alguien muy cercano está detrás de esto. Mis rodillas se doblaron. El suelo del hospital giraba bajo mis pies. Me aferré al respaldo de la silla. ¿Quién? Pregunté con un hilo de voz. El oficial me miró con ojos cansados.
no respondió de inmediato. Luego susurró: «Alguien que no quiere que usted salga viva de aquí». La sala se llenó de un silencio insoportable. El oficial me observaba, como esperando que yo misma dijera un nombre. Pero mi mente estaba en blanco, atravesada por 1000 posibilidades. Pensé en mi hija, en mi hijo mayor, en mis sobrinos. Todos habían mostrado sonrisas que ahora me parecían máscaras. ¿Quién de ellos podía haber alterado mi testamento? El oficial abrió la carpeta una vez más. Sacó un correo electrónico impreso. Mi nombre aparecía en el asunto, junto con palabras que me helaron. Instrucciones finales. Esto es parte de la evidencia digital que encontramos, dijo él. Está dirigido a alguien identificado solo como M. Leí las líneas impresas. Hablaban de dosificar lentamente, de preparar la transición legal, de evitar sospechas. ¿Qué significa esto?, pregunté. Aunque ya lo sabía, el oficial bajó la mirada. Significa que alguien planeaba incapacitarla, declararla senil y quedarse con todo. Y si eso fallaba, había un plan alternativo. Mi garganta se cerró. ¿Un plan alternativo? Él asintió. Un accidente doméstico, una caída en la escalera o una sobredosis de sus propios medicamentos. Me llevé las manos al rostro. Todo encajaba. Mis mareos recientes, el cansancio inexplicable, la insistencia de que tomara tés y pastillas. El oficial me entregó otra hoja. En la parte superior estaba el remitente, un correo electrónico que reconocí de inmediato. Era de mi propio yerno. El corazón me dio un vuelco. Sentí que me arrancaban el aire de los pulmones. El oficial me miró fijo y dijo: «Él es el que estaba detrás de todo». El pasillo afuera volvió a llenarse de murmullos, pasos apresurados, voces tensas. La policía aún no había terminado su trabajo y yo entendí que el peligro no había pasado, que lo peor estaba por comenzar. El nombre de mi yerno seguía grabado en mi mente como fuego. No podía creerlo. Él, el hombre que había sostenido a mi hija cuando la vida la golpeó, el que había estado en mi mesa cada domingo, el que jugaba con mi nieta como si nada. Debe haber un error, dije, con un hilo de voz, aferrándome a una esperanza imposible. El oficial negó lentamente. «No, señora, tenemos pruebas. Él movió los documentos. Él pagó a los hombres de esa habitación. Y lo más grave, él estaba aquí en el hospital hace unos minutos». Un nudo me apretó el estómago. ¿Dónde estaba ahora? ¿Cuán cerca? El pasillo volvió a sonar. Pasos. Unas voces murmuraban con nerviosismo. Abrí la puerta apenas y vi a 2 policías hablar entre sí, tensos, como si algo hubiera cambiado. «¿Qué ocurre?», pregunté al oficial que me acompañaba. Él apretó la mandíbula. «Nos informan que alguien más entró por la puerta trasera del hospital y creemos que es él». Mis piernas flaquearon. Imaginé su rostro, tranquilo como siempre, pero con una sombra oscura detrás de esos ojos. El hombre al que yo había dejado entrar en mi familia ahora caminaba por los pasillos de ese hospital, buscándome. El oficial cerró la carpeta y me tomó del brazo. «Tenemos que sacarla de aquí, ya». El aire olía a miedo. La mezcla de desinfectante y sudor me revolvía el estómago. Caminamos rápido hacia la escalera norte. Los escalones chirriaban bajo nuestros pies, pero mientras bajábamos, escuché una voz conocida, grave, demasiado cerca. «¿Dónde está?». Me helé. Era él, mi yerno. Los oficiales se tensaron. Uno de ellos se adelantó con el arma en alto. Yo quedé entre ellos, el corazón golpeando como un tambor de guerra. La voz
Volvió a sonar desde el pasillo. Sé que está aquí. Era diferente a la voz que conocía. No había dulzura ni calma, solo furia y desesperación. El oficial me susurró: no se mueva, pero era inútil. Mis rodillas temblaban, mi respiración era ruidosa. Yo sabía que él podía oírme. Unos pasos rápidos, el eco de sus zapatos contra el suelo, y de pronto apareció. Su silueta oscura llenó el final del pasillo. Nos miró a todos, pero su mirada se clavó en mí. Tú, dijo con voz ronca, todo lo arruinaste. Los policías apuntaron sus armas. ¡Alto ahí!, gritaron. Él levantó las manos lentamente, pero en su rostro había una calma inquietante, una calma que me helaba más que la rabia. No entienden nada, dijo. Todo esto era por ella. Señaló la cuna de mi nieta. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué significaba eso? El oficial dio un paso hacia él, pero en ese instante mi yerno se lanzó hacia adelante, con una rapidez que no parecía humana. Hubo gritos, un forcejeo, el sonido de un disparo. Me cubrí el rostro con las manos. El eco del disparo resonó en las paredes blancas del hospital. Cuando abrí los ojos, vi a mi yerno en el suelo, sujetado por 2 oficiales. Su mirada, incluso en la derrota, seguía fija en mí. Esto no termina aquí, susurró, antes de que lo arrastraran. El pasillo quedó en silencio, pero ese silencio era más aterrador que el disparo. Me dejaron sola en la sala, con mi nieta en brazos. Su respiración era suave, tranquila, como si no hubiera pasado nada. Pero yo sabía que sí, que todo había cambiado para siempre. El hospital seguía oliendo a desinfectante y miedo. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Afuera, la ciudad dormía, ignorando que en esas paredes se había librado una batalla silenciosa. La carpeta con mi nombre estaba sobre la mesa. La abrí una vez más. Las pruebas eran irrefutables. Las firmas falsas, las órdenes médicas manipuladas, los correos. Todo conducía a él. Y sin embargo, en lo más profundo de mi corazón, seguía doliendo. Era el esposo de mi hija, el padre de mi nieta, el hombre en quien confiamos durante años. Ahora estaba tras las rejas, pero sus palabras aún resonaban. Esto no termina aquí. Apreté a mi nieta contra mi pecho. Sabía que la lucha no había terminado, que quizás recién empezaba. Miré la puerta cerrada de la sala. El eco de esa frase inicial volvió a mi mente. Aléjate de esa habitación, ya saben. Y comprendí que esa advertencia me había salvado la vida. El silencio se hizo espeso. Ya no era cómplice ni enemigo. Era mi compañía. El recordatorio de que en cualquier momento alguien puede traicionarte, incluso tu propia sangre. Si esta historia te estremeció, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Tu voz rompe el silencio que aún me rodea y mantiene viva la memoria de lo que pasó aquella noche en el hospital.